Hay momentos en la vida donde algo tan simple como una mirada que no llega, una palabra que no se pronuncia o una presencia que se ausenta puede dejar una marca más profunda que cualquier herida visible. El rechazo no grita, no hace ruido, pero resuena en lo más íntimo de nuestra existencia. Jung comprendió que el dolor del rechazo no solo hiere el presente, sino que toca fibras muy antiguas del alma humana, aquellas que guardan memoria de quienes fuimos y de quienes tememos ser. Imagina por un instante que has compartido algo importante de ti mismo con alguien que valorabas profundamente. Quizás expresaste un sentimiento, una idea, un proyecto que nacía desde lo más genuino de tu ser. Y entonces, en lugar de encuentro, encontraste distancia. En lugar de reconocimiento, encontraste indiferencia. Ese silencio, esa ausencia de respuesta, puede sentirse como un vacío que absorbe la energía vital. No fue necesario que nadie pronunciara palabras hirientes. El solo hecho de no ser visto, de no ser considerado, basta para que la psique se contraiga y comience a cuestionarse su propio valor. Esto ocurre, por ejemplo, cuando compartes tu interés o tu afecto con alguien y la respuesta no es un no explícito, sino una retirada sutil. Mensajes que dejan de llegar, encuentros que se posponen, una distancia que se instala sin explicación. No hay confrontación, pero el cuerpo lo entiende como un rechazo y la psique comienza a preguntarse en silencio qué fue lo que no bastó. Jung exploró con profundidad cómo la experiencia del rechazo no es únicamente un evento externo, sino que activa contenidos inconscientes muy poderosos. Cuando somos rechazados, no solo enfrentamos la pérdida de una relación o de una oportunidad, enfrentamos también el espejo más temido, aquel que nos muestra aspectos de nosotros mismos que habíamos mantenido en la sombra. El rechazo nos confronta con preguntas que preferíamos evitar. ¿Soy suficiente? ¿Merezco ser amado? ¿Hay algo en mí que justifica esta distancia? Estas preguntas no nacen únicamente del presente. Jung nos ayudó a comprender que cada experiencia de rechazo actual resuena con experiencias anteriores, muchas veces olvidadas o enterradas en capas profundas de la memoria emocional. Un rechazo en la adultez puede despertar ecos de rechazos vividos en la infancia, momentos donde nuestra vulnerabilidad no fue sostenida, donde nuestras necesidades emocionales no fueron reconocidas. La psique guarda estas memorias no como recuerdos claros, sino como patrones afectivos, como tendencias a interpretar el mundo desde el miedo a no ser suficiente. Uno de los aspectos más invisibles y a la vez más devastadores del rechazo es la forma en que modifica nuestra relación con nosotros mismos. Cuando alguien nos rechaza, existe el riesgo de que comencemos a rechazarnos a nosotros mismos. Es como si internalizáramos esa mirada externa que nos negó y la convirtiéramos en una voz interior que nos juzga, que nos critica, que nos dice que algo en nosotros está mal. Jung identificó este mecanismo como una de las dinámicas más destructivas del psiquismo, el momento en que el juicio del otro se convierte en autojuicio, en que la herida externa se transforma en herida interna que seguimos infligiendo sobre nosotros mismos. El dolor silencioso del rechazo también tiene una dimensión muy particular, relacionada con lo que Jung llamó la persona y la sombra. La persona es esa máscara que construimos para ser aceptados socialmente, esa versión de nosotros que mostramos al mundo esperando aprobación y reconocimiento. Cuando somos rechazados, sentimos que nuestra persona ha fallado, que la máscara no fue suficientemente convincente. Pero más profundo aún, el rechazo nos conecta con la sombra, con aquellas partes de nosotros que hemos ocultado precisamente por miedo a no ser aceptados.
El rechazo nos susurra al oído que quizás teníamos razón al esconder esas partes, que si las mostráramos seríamos aún más rechazados. Sin embargo, hay algo profundamente sanador en la perspectiva junguiana sobre el rechazo. Jung no veía el sufrimiento como algo sin sentido, sino como una invitación del alma a un proceso de transformación. El dolor del rechazo, por más silencioso y profundo que sea, puede convertirse en un punto de partida para un encuentro más auténtico con nosotros mismos. Cuando dejamos de buscar nuestra validación únicamente en la mirada del otro y comenzamos a explorar qué es lo que realmente habita en nuestro interior, algo nuevo puede emerger. El proceso de individuación, ese camino de convertirse en quien realmente somos, muchas veces comienza precisamente en momentos de rechazo. Cuando el mundo externo nos dice que no, podemos elegir escuchar nuestra propia voz interna con más atención. Podemos preguntarnos qué partes de nosotros hemos negado para tratar de encajar, qué aspectos genuinos de nuestra naturaleza hemos sacrificado en el altar de la aceptación. El rechazo, visto desde esta perspectiva, puede ser el inicio doloroso pero necesario de un retorno a la autenticidad. Jung también comprendió que el rechazo nos enseña algo fundamental sobre la proyección. Muchas veces, lo que más duele del rechazo no es la acción del otro, sino lo que esa acción confirma sobre nuestros propios miedos internos. Si en lo profundo de nuestro ser ya albergábamos la creencia de que no somos dignos de amor, el rechazo del otro simplemente confirma esa creencia preexistente. En este sentido, trabajar con el dolor del rechazo implica también trabajar con nuestras propias proyecciones, con las narrativas inconscientes que hemos construido sobre nosotros mismos y que esperan ser confirmadas por la realidad externa. Hay una paradoja hermosa en todo esto. El rechazo nos duele tanto porque revela nuestra profunda necesidad de conexión, nuestra naturaleza fundamentalmente relacional. Somos seres que necesitamos ser vistos, reconocidos, sostenidos por otros. Pero esa misma necesidad, cuando se vuelve absoluta, cuando depositamos toda nuestra valía en la mirada ajena, se convierte en una trampa. Jung nos invitó a encontrar un equilibrio, a reconocer que necesitamos a los demás sin depender completamente de su aprobación para saber quiénes somos. El camino sanador pasa por integrar la experiencia del rechazo sin permitir que defina nuestra identidad completa. Podemos reconocer el dolor sin convertirnos en ese dolor. Podemos honrar la herida sin construir toda nuestra historia alrededor de ella. Esto requiere un acto de compasión profunda hacia nosotros mismos, una disposición a sostener nuestra propia vulnerabilidad con ternura en lugar de juicio. Jung nos recordaba que en el fondo de cada herida emocional existe también una semilla de conciencia expandida. El dolor del rechazo nos puede llevar a explorar regiones de nuestra psique que habíamos evitado, a encontrarnos con partes de nosotros mismos que permanecían en la oscuridad. En ese encuentro, aunque sea incómodo, reside la posibilidad de una integración mayor, de una relación más honesta y completa con nuestra propia totalidad. También es importante reconocer que no todo rechazo tiene el mismo peso ni el mismo mensaje. A veces, ser rechazado por alguien o por un grupo es una señal de que ese espacio no era realmente compatible con nuestra naturaleza auténtica. El rechazo puede ser, en ocasiones, una redirección hacia caminos más alineados con quienes realmente somos. No se trata de minimizar el dolor, sino de mantener la perspectiva de que no todo lo que perdemos era necesariamente parte de nuestro camino verdadero. La lección más profunda que podemos extraer del pensamiento junguiano sobre el rechazo es que nuestra tarea fundamental no es evitar ser rechazados,
sino desarrollar una relación tan sólida y compasiva con nosotros mismos que ningún rechazo externo pueda destruir el núcleo de nuestra identidad. Esto no significa volvernos invulnerables o insensibles, sino cultivar una fortaleza interior que pueda sostener la vulnerabilidad sin colapsar ante ella. Cuando aprendemos a habitar nuestro propio centro, cuando encontramos esa quietud interna que no depende completamente de las circunstancias externas, el rechazo puede seguir doliendo, pero ya no tiene el poder de definirnos. Podemos experimentar la tristeza de no ser elegidos sin creer que eso significa que no somos dignos. Podemos sentir la decepción de una conexión que no floreció sin concluir que algo está fundamentalmente roto en nosotros. Jung nos invitó a ver cada crisis, cada dolor, cada herida como una oportunidad de despertar a una versión más consciente y más completa de nosotros mismos. El rechazo, ese dolor silencioso que resuena en las cavernas más profundas del alma, puede ser también el llamado que necesitábamos para iniciar un viaje hacia adentro, un encuentro con la verdad de quiénes somos más allá de las máscaras y más allá del juicio ajeno. Al final, lo que el rechazo nos ofrece, más allá del dolor inicial, es la posibilidad de elegir. Podemos quedarnos atrapados en la herida o podemos usarla como puerta de entrada hacia una mayor comprensión de nosotros mismos. Podemos permitir que el rechazo nos cierre o podemos dejar que nos abra a dimensiones de nuestra existencia que aún no habíamos explorado. La elección no elimina el dolor, pero sí transforma su significado, convirtiéndolo de un final en un comienzo, de una sentencia en una pregunta, de una condena en una invitación a crecer.